Dios va a dar un decreto contrario a lo que el diablo había decretado sobre tu vida. Porque yo te vengo a decir de parte de Dios, para este tiempo, para este año, el diablo esperaba que tú estuvieras derrotado, pero Dios dio un decreto contrario. De entender que Dios está haciendo un llamado público a gente que Dios lo sacó de lo de bar, le está diciendo: no vuelvas allí. Así es. No vuelvas a la pornografía, no vuelvas a la prostitución, no vuelvas al lesbianismo. Levántate en fe y camina, porque largo camino te resta. Hombre de Dios, me llama la historia que cuando Saúl era rey, dice la palabra que Dios le dijo: Saúl, acaba con tus enemigos, mata a todos, extermina la vaca, extermina el ganado, extermina el rey. Pero dice la palabra que Saúl dejó vivo a los que Dios le dijo que mate. Exacto. Bendiciones, queridos hermanos. Siempre es un grato privilegio poder estar con ustedes. Me siento feliz, contento con lo que Dios está haciendo. Están llegando sus testimonios. Pueden pedir su oración, mandarla, que vamos a estar orando por ustedes. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, porque viene un verdadero fuego. Dios se está moviendo a nuestro favor, y cuando la nube se está moviendo hay que aprovecharla. Sin más preámbulo, vamos a la palabra. El hombre de Dios está con nosotros nuevamente porque ustedes lo pidieron. Gregory Emanuel Zorrilla. Wow, tenemos público hoy. Dios. Así es una honra para mí estar aquí delante de todos ustedes. Y quiero ir rápido al libro de Esther, capítulo 9, y leer en su versículo 1, y aparte de ese algunos versículos. Leemos en el nombre de Jesús, y dice así: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y quiero leer también el versículo 15 que dice: y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Padre, gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Fluye, hombre de Dios. Yo quiero hablar bajo el tema: no tomes bienes de tus enemigos. Cuando hablamos de un bien, estamos hablando de una recompensa que tú recibes por la victoria. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cada vez que tú ganabas una pelea, tú tenías que, por ley, tomar los bienes que le pertenecían a tus enemigos anteriormente. Pero hay algo que me gusta, que el Espíritu Santo me ministró cuando yo leí el versículo 15, que dice: pero no tocaron sus bienes. Y antes de desarrollar este tema a profundidad, debemos de entender cuáles son nuestros enemigos. No me refiero a enemigos humanos, me refiero a enemigos que operan en las regiones celestes. Y hay personas, ¿sabe por qué el Espíritu me dio esta palabra? Porque hay personas que luego de que vencen algún espíritu por el Espíritu de Dios, luego de que rompen con alguna atadura, ¿sabe lo que hacen? Se quedan con los restos que antes le pertenecían cuando ellos estaban atados. Dios. Hay gente que está guardando recuerdos del lugar donde Dios lo libró. Dios, ay, Padre. Hay gente que está recogiendo bienes que antes le pertenecían al diablo. Esa palabra, hombre de Pero Dios. hoy Dios le viene a decir a alguien: no tomes bienes de tus enemigos. Hombre de Dios, tú me estás diciendo que hay gente que luego que Dios lo liberta, dejan puertas abiertas. Así es, hay gente que con el pretexto de que no, para recordarlo, para dar testimonio, se quedan con pequeñas cositas que pueden abrirle nuevamente puerta al diablo, porque recuerda que tú estás tomando algo que antes le pertenecía a él. Y hay gente que se confían por eso, y por eso es que tú ves que viven en un ciclo, que viven en algo rutinario. Salen del pecado, entran al pecado. Salen de la atadura, entran a la atadura. El primer punto que quiero compartir es en el versículo 1, porque dice que en el mismo mes que los judíos esperaban ser ejecutados por sus enemigos, sucedió lo contrario. Y me gusta que la palabra de Dios lo dice claro, que el rey dio un decreto.
Y sabe lo que me impresiona, que cuando el rey da un decreto y lo sella con su anillo, no hay nadie que No hay lo vuelta pueda atrás, hombre revocar. de Dios. ¿Sabe lo que me está dando a entender? Que Dios va a dar un decreto contrario a lo que el diablo había decretado sobre tu vida. Porque yo te vengo a decir de parte de Dios, para este tiempo, para este año, el diablo esperaba que tú estuvieras derrotado, pero Dios dio un decreto contrario. El segundo punto es no tocar los bienes de tus enemigos. Cuando tú tomas los bienes de tus enemigos luego de vencer sobre alguna atadura, alguna tentación o algo, ¿sabes lo que representa? ¿Qué representa? Alianza. Alianza. Uy. Alianza representa, tú estás tomando algo que antes le pertenecía a ellos para recordarlo. Y por lo regular en el Antiguo Testamento, cada vez que tú ganabas una batalla, tú tomabas los bienes. Pero en este evangelio de Cristo no es así. ¿Sabe por qué yo le llamo bienes? Y tú dirás, pero son bienes. Es un bien. Botín de Sí, guerra pero- le he llamado. Exactamente, sí, pero ¿sabe lo que me gusta del apóstol Pablo? ¿Qué dice, Cuando Pablo? le dijeron que habían falsos profetas y todo eso. Él dijo, no es maravilla porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Uy. Aunque le llamen bienes, aunque le llamen botín de guerra, aunque le llamen recuerdos, aunque le llamen testimonio a eso que tú guardas para contarlo. No es testimonio. Es una atadura que sigilosamente puede volverte a llevar al pecado. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Maten las zorras pequeñas. Uy. Acaben con las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas pueden dañarte todo el ganado. Y esa es la palabra que Dios trajo a cada uno de ustedes el día de hoy. Espero que haya edificado el espíritu de cada uno de ustedes. Y hoy lo que el Espíritu Santo te dice son dos cosas. Lo que el diablo pensaba para ti en esta temporada no es lo que va a suceder, porque el rey dio un decreto contrario. Y este decreto no fue firmado con anillo de oro. Este decreto fue firmado con la sangre de Cristo. Este decreto fue sellado con el poder del Espíritu de Dios en ti. El segundo punto que el Espíritu te dice es, no tomes bienes de tus enemigos. Amén. No tomes recuerdos de tus enemigos. La palabra de Dios dice que cuando se encontraban frente al Mar Rojo, Moisés le dijo de parte de Dios, mírenlo bien a los egipcios ahora, porque nunca más lo van a volver a ver. Eso te dice el Espíritu Santo el día de hoy. Nunca más vas a volver a ver aquella atadura. Nunca más vas a volver a ver aquellas personas que te obstaculizaban para que tú llegaras al ministerio profético, al ministerio pastoral, al Dios. ministerio que Dios te entregó y que puso en tus manos. Hombre de Dios, eso me da a entender que Dios está haciendo un llamado público. A gente que Así Dios lo es. sacó de lo de bar, le está diciendo, no vuelvas allí. Así es. No vuelvas a la pornografía, no vuelvas a la prostitución, no vuelvas al lesbianismo. Levántate en fe y camina, porque largo camino te nombre resta. poderoso de Hombre de Jesús. Dios, me llama la historia que cuando Saúl era rey, dice la palabra que Dios le dijo, Saúl, acaba con tus enemigos, mata todo, extermina la vaca, extermina el ganado, extermina el rey. Pero dice la palabra que Saúl dejó vivo a los que Dios le dijo que mate. Exacto. Saúl tomó bienes de donde Dios le dijo, no tomes bienes. Saúl, Dios le dijo, acaba con todo, acaba con Amalek, y a ese punto yo iba. Dios. Pero él se quedó de que no, para ofrecértelo a ti. No, Dios no necesita de tu testimonio. Él conoce todo lo que tú pasaste. Dios no necesita que dejes un huequito para recordarlo cuando te sientas tentado. Dios necesita que acabes con todo Amalek, que acabes con todo De aquello raíz. que puede despertar en ti las obras de la carne. Porque recuerda, más vale el propósito de Dios aquí en la tierra que el placer momentáneo, que la tentación, que la atadura Dios. que viene por espíritus que quieren obstaculizar tu llamado. Y el Espíritu Santo le dice esto a alguien que ha estado en ciclos. Dios. Sí, sí, sí. Alguien que en este mes, Quizá ha pensado abandonarlo todo. exactamente, que en este mes es que Dios viene a cerrar el ciclo con él. Hombre de Dios, la palabra me dice, Jesús hablando, que el Hijo del Hombre liberta, verdaderamente es libre. Así No es. tienes que seguir luchando con lo que Dios te quitó. Así es. Párate en fe y cierra la puerta. Analiza qué es lo que te está haciendo la guerra. La Biblia habla, hombre de Dios, Jesús diciendo que cuando un espíritu sale fuera, va y visita lugares
árido y no encontrando, vuelve a la casa. Pero en este día venimos como hombre de Dios a decirte que en el nombre poderoso de Jesús, ningún espíritu inmundo, ninguna enfermedad que fue echada afuera tiene la legalidad de volver. Pero alguien tiene que pararse y decirse: aquí no. Así es. Porque ¿qué dice la palabra? Que si el demonio encuentra la casa limpia, descuidada, ¿qué dice? Va y busca 7 más fuerte. Porque la gente tiene que pararse en fe y vivir vigilante. Tiene que vivir vigilante, cuidando. ¿Sabe lo que pasa? Puerta, levántate en Dios. Pero la gente, es que es imposible estar prendido, imposible estar levantado en Dios, lleno de Dios, si no está orando. Tiene que agarrar de la mano la oración. ¿Sabe lo que pasa, Arashi? Ya para concluir. ¿Cuánta prédica de la oración tú has oído? Uy, mi vida Pero entera. ¿cuánta prédica de vigilar tú has oído? Mi vida. Pero hombre de Dios. Porque tú sabes algo, se predica mucho de la oración, pero no de velar luego que tú oras. Porque la oración, ok, se hizo la oración, pero tú sabes lo que dice la palabra de Dios, que cuando el Espíritu vino la encontró limpia. Limpia. Pero espérate, la encontró limpia, pero vacía. Vacía. Moralmente hay cristianos que se ven limpios. Pero ¿quién mora dentro de ti? Dios. Está limpio delante de la gente. Uy. Pero parece que la casa está adornada. Pero ¿quién está adentro viviendo dentro de ella? Está lleno de la luz de Cristo. Hombre. Así es, porque no basta con solamente limpiarte un día en la iglesia, no basta con solamente orar un día, amanecer la noche orando un día y al otro día caer. Dios, tienes que orar y velar. Su amor echa fuera todo temor. ¿De qué está lleno? Vinimos a confrontarte en este día. Te traemos una palabra de aliento. Te traemos una palabra para que te levante en fe. Pero como hombre de Dios, nuestro deber es confrontarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás vigilando? ¿Estás caminando bajo lo que Dios te ordenó, hombre de Dios? Porque es muy fácil luego que Jesús nos limpia, que Jesús nos restaura, quedarnos estático. Pero Dios a todo el que llama, dice la palabra, que lo capacita y lo envía. Así es. Hay gente que están capacitados pero no quieren ser enviados. Ellos no quieren salir de Samaria. Dice la palabra que le vamos a ser testigos en Judea hasta lo último de la tierra. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? Y sabe algo que me llama la atención, que el Espíritu me ministró en Hechos capítulo 1. Dice que cuando Jesús se fue aparecieron 2 varones, 2 ángeles. Y tú sabes lo primero que le dicen los ángeles a aquellos discípulos. ¿Qué le dice, hombre de Dios? ¿Por qué se quedan así? Si el mismo que ustedes vieron que subió, así mismo bajará. Lo que le estaba diciendo era: pónganse en movimiento, ya dejen la lloradera, actívense, porque el mismo que subió, ese mismo bajará. No basta solamente con creer que Dios te habla, porque a Saúl Dios le habló, pero él no tuvo la capacidad de obedecer totalmente y acabar con todo Amalek. Anda buscando, hombre de Dios, un corazón que se ponga a la disposición del reino. No simplemente que escuche la palabra, sino que la materialice aquí en la tierra. Así es. Saúl escuchó la palabra, pero no la materializó. En este día oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos tus hijos, Dios, que están luchando. Quizás tienen puertas abiertas, Dios. Pero en este día soltamos una palabra de rompimiento. En este día soltamos una palabra de restauración, Señor. Pedimos, Dios, que el Espíritu Santo le salga al encuentro y le diga que no es tiempo de morir, sino que es tiempo de caminar en fe, agarrado, cimentado de la palabra que tú has soltado, Dios. Porque tu palabra dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando la palabra sale de la boca de Dios, no sale vacía, sino para materializarte. Un privilegio poder compartir contigo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale la campanita. Dios está haciendo algo extraordinario. No te quedes fuera. Así que Dios te bendiga.